buenas, soy Rivero y estos son los 10 juegos más jugados del mundo. Los videojuegos son el pasatiempo más popular desde el lanzamiento de la primera videoconsola en 1972, llamada Magnavox Odyssey. Desde ese momento, más de un 40% de la población mundial tiene en casa un dispositivo con el que jugar. Hay que tener en cuenta que la clasificación de estos juegos está basada en la cantidad de usuarios concurrentes mensuales, es decir, el número de personas que han abierto el juego por lo menos una vez al mes. Número 10. Grand Theft Auto 5. Los padres y detractores de la violencia de todo el mundo entran en cólera cuando escuchan su nombre. Es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto desarrollado en 2013 por Rockstar North, que permite a los jugadores deambular con total libertad por San Andreas en California y la ciudad ficticia de Los Santos. Conocemos la historia criminal de Michael, Franklin y Trevor, y sus esfuerzos por cometer atracos mientras están bajo la presión de una agencia gubernamental. Además del modo historia, cuenta con un gigantesco modo online en el que nos podemos crear un personaje y lanzarnos a Los Santos para participar en todo tipo de retos, como carreras, tenis o enfrentamientos entre bandas. Lo mejor: el argumento del juego, los personajes, la libertad de acción, las mejoras visuales y el modo en primera persona. Lo peor: el control en primera persona es bastante difícil y no llega a 60 FPS, algún elemento además no está subtitulado. Número 9. Tom Clancy's Rainbow Six. El Rainbow Six es un shooter táctico desarrollado por Ubisoft en 2015. A grandes rasgos presenta 3 modos de juego: situaciones, caza al terrorista y multijugador. Pone gran énfasis en la destrucción del medio ambiente y la cooperación entre jugadores. Estos asumen el control de un atacante o un defensor en el rescate de rehenes y la desactivación de bombas. El multijugador es el clásico modo PvP en el que 2 equipos formados por 5 jugadores compiten por la supremacía. Lo mejor: la tensión que se respira en cada partida, la destrucción de los escenarios y que tiene muchísimo potencial. Lo peor: el contenido es bastante escaso, sin amigos no se disfruta igual, y podrían mejorar los gráficos. Número 8. Overwatch. Es un shooter online en primera persona desarrollado por Blizzard en mayo de 2016. Cada jugador podrá seleccionar a uno de los más de 20 personajes con los que cuenta el juego, llamados héroes, cada uno con un estilo de juego único. Dichos héroes son asignados en 2 equipos de 6 y trabajarán juntos para asegurar y defender los puntos de control o escoltar una carga útil en un tiempo limitado. La jugabilidad es muy divertida, tanto solo como con amigos. Cada 2 meses se actualiza con eventos nuevos. Lo mejor del juego: las diferencias entre los 21 personajes, las armas y poderes, y la cooperación. Lo peor: lo único malo que veo, en mi opinión, es que no existe una campaña principal en un mundo tan carismático. Número 7. World of Warcraft. Es un juego de rol online multijugador que está ambientado en la aclamada saga Warcraft de Blizzard, y aunque hace ya más de 14 años de su lanzamiento, sigue siendo uno de los juegos más populares de la actualidad. El jugador se crea un avatar seleccionable entre diferentes clases y razas, que le representará en el mundo abierto. A partir de ahí, puedes explorar a tu antojo y enfrentarte a los seres que habitan el lugar o a otros jugadores, pudiendo también interactuar con ellos. A medida que se completan misiones, se incrementan las características y el equipamiento, pudiendo hacer frente a los mayores peligros del lugar. Lo mejor: la libertad de movimiento en un mundo gigantesco y la banda sonora del juego. Lo peor: los gráficos no son nada del otro mundo y que requiere del pago de una cuota mensual para jugarlo. Número 6. PUBG. Fue lanzado en 2017 y es el pionero de los Battle Royale, en el que 100 jugadores saltan en paracaídas a una isla y luchan por su propia supervivencia. Buscan armas y equipamientos para matar a otros evitando ser eliminado. La principal ventaja de PUBG frente a otros juegos del género es que cuenta con varios mapas, cada uno de ellos tiene una ambientación única y le añade variedades al desarrollo. Además, los mapas cuentan con sus propios vehículos, terrestres y acuáticos, que nos permiten avanzar con velocidad. Para dominar los controles necesitarás algo de práctica, pero después de unas partidas estarás cenando pollo, ya sabes. Lo mejor: es el Battle Royale pionero, con su dosis de acción y estrategia, y el único que ofrece por el momento variedad de mapas de juego. Lo peor: técnicamente no está bien optimizado del todo, y el control en consola resulta molesto en algunas acciones.
Número 5. Minecraft. Si este juego no te suena de nada, es porque has vivido en una caverna durante mucho tiempo. Es todo un fenómeno social. De hecho, es el segundo juego más vendido de la historia, solo por detrás del Tetris. La propuesta invita a los jugadores a sobrevivir, crear y explorar un mundo abierto, dividido en biomas y compuesto íntegramente por bloques, tanto en personajes como en entornos y objetos, otorgando una estética pixel art a su mundo en 3 dimensiones. Minecraft ofrece un modo multijugador creativo online con herramientas y bloques suficientes para construir casi cualquier mecanismo imaginable, así como un modo supervivencia donde los jugadores, en la piel de Steve, luchan sin parar contra criaturas conocidas como mobs, por aguantar vivos un día más. Resumiéndolo a grosso modo, es un juego para gente creativa con un aspecto retro pero con una jugabilidad maravillosa, mundos infinitos, montones de objetos que utilizar, posibilidades ilimitadas y extremadamente adictivo. Lo mejor, la libertad de poder crear prácticamente cualquier cosa, y que si te aburres de los píxeles, puedes descargarte paquetes de texturas. Lo peor, requiere cierto tiempo hasta que te acostumbres al juego. Número 4. Hearthstone. Es el juego online de estrategia y cartas más popular del mundo. Está ambientado en el universo Warcraft, en el que podemos enfrentarnos a otros jugadores en desafiantes duelos, que nos permitirán obtener nuevas cartas, hechizos, personajes y armas. Cada héroe es un mundo. A medida que vayamos avanzando, podremos desarrollar diversos estilos de combate. Mi opinión es que es muy fácil de jugar, pero muy difícil de dominar, y que pocos títulos del estilo ofrecen un acabado tan sobresaliente como Hearthstone. Lo mejor, visualmente el juego está muy trabajado, es bonito y sobre todo muy claro en su interfaz, y que obviamente es gratuito. Lo peor, la descripción de algunas cartas no es todo lo clara que nos gustaría, y la opción de pagar para conseguir mejoras que afectan directamente a la jugabilidad. Número 3. CSGO. Es un videojuego de acción shooter en primera persona que salió en verano de 2012. Es posible jugar offline con bots, pero la vertiente más popular del juego es un multijugador a través de internet. El planteamiento es simple, que no sencillo. 2 equipos, uno terrorista y el otro antiterroristas, luchando entre sí por cumplir objetivos como plantar o desactivar una bomba. Cuenta con servidores dedicados, así como partidas personalizadas, donde podrás disfrutar de hasta 6 modos de juego. Los tiempos han cambiado mucho desde que este juego vio la luz, pero sus partidas estratégicas y sobre todo la confianza del trabajo en equipo siguen siendo la clave de su éxito. Lo mejor, el equilibrio entre profundidad y acción directa que ofrece. Lo peor, su estilo es muy estratégico y puede asustar a los que busquen un Call of Duty. Número 2. Fortnite, pisos picados. Al igual que pasa con el Minecraft, si no has escuchado alguna de las variantes mencionadas anteriormente, es que has estado viviendo en una isla desierta y tu único amigo era el señor Wilson. Es un shooter en tercera persona que apareció por primera vez en 2010, donde ya se podía explorar, construir y sobre todo sobrevivir. Pero no fue hasta mediados de 2017 cuando Epic Games anunció un nuevo modo historia de pago y un Battle Royale online totalmente gratuito y emocionante. Cuenta con un sistema de progresión muy inteligente que se mantiene vivo gracias a las constantes actualizaciones. Su éxito se basa en lo divertido que es tanto jugarlo como ver un gameplay. Los bailes, los efectos y la apariencia de dibujo animado hace que destaque dentro de su género. Si te estás preguntando por qué está en segunda posición, la respuesta es que el juego aún no se ha lanzado en China, donde se anticipa que el número de usuarios será brutal. Lo mejor, que es gratis, constantemente actualizado, con un gameplay bien medido y unos modos competitivos emocionantes. Lo peor, el sistema de menús es un poco complicado, y que el pase de batalla es indispensable para conseguir algunos contenidos cosméticos, pero en ningún caso afectará la jugabilidad. Número 1. League of Legends. Normalmente llamado simplemente LOL, inspirado en el mod de Warcraft 3 de Riot Games. Desde 2009 se ha convertido en uno de los videojuegos más jugados de todos los tiempos. Cuenta con decenas de millones de jugadores diarios y es uno de los preferidos en Twitch, siendo un referente clave en el campo de los eSports por sus múltiples campeonatos de LoL y competiciones. Los jugadores interpretan el rol de invocador, entidad capaz de invocar campeones en un rico universo de fantasía, que luchan entre sí en batallas estratégicas de 5 vs 5 que duran entre 20 y 60 minutos, donde gana el primer equipo que destruye la base del enemigo. Lo mejor,
que es complejo, exigente y está lleno de posibilidades, y que cuenta con distintos modos de juego y de plantearse la manera de jugarlo. Lo peor, la comunidad de jugadores. Hay mucha gente tóxica, y a veces el servidor falla y se lía bastante. Os dejaré un enlace en la descripción donde podréis consultar los precios de los juegos en tiempo real, y si además os lo compráis a través de los enlaces de Amazon, estaréis apoyando el canal. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like para que yo lo sepa, suscríbete y activa la campanita para que te avise de próximos vídeos, y antes de despedirme quiero mandar un especial saludo a Diego, Seik, Javi, Ariana y Char. Escríbeme en los comentarios cuál es el juego al que más juegas. ¡Y nos vemos en el próximo!